Ok, pues feliz jueves. Gracias por asistir a nuestra presentación de Protegiendo su negocio, contratos y derechos de retención, o como se dice, liens. Hoy tenemos a Alex de Hernández Associates, que nos va a hablar un poquito más sobre este tema. Los recordatorios, como siempre, puede recibir crédito de educación para el CCB license o para su licencia de CCB. Irene, ya sabemos, tengo toda esa información, así que no me tiene que mandar nada, pero para cualquier otra persona que esté mirando am, este entrenamiento virtual en YouTube, mándanos un mensaje y te podemos dar crédito de esa manera. Y como dije, esta presentación va a ser grabada y va a estar disponible en YouTube en los próximos días. Van a querer tener el micrófono en silencio y también los celulares, pero si tienen alguna pregunta en el momento, vamos a aceptar preguntas durante toda la presentación. Simplemente puede quitarle el mudo a su micrófono y puede hacer la pregunta así a voz alta. Pero también el chat va a estar disponible para que pueda poner cualquier pregunta ahí que tenga. Y al final de la presentación también voy a tener una breve encuesta de simplemente para saber qué es lo que pensaron de esta sesión. Ok, con eso presento a Alex Arce de Hernández Associates, que nos va a hablar un poquito más de este tema. Alex, dejo la presentación a tus manos. Muchas gracias. Pues mi nombre es Alejandra, yo soy una asistente legal aquí en mi oficina Hernández Associates y nosotros nos enfocamos en testamentos, fideicomisos, la planificación patrimonial y también en los negocios pequeños. So, nos vamos a enfocar en el entendimiento de los embargos de construcción en Oregon. Temas de presentación son explicación de los embargos, quién puede registrar un embargo, requisitos para realizar los embargos para contratistas generales, requisitos de notificación preliminar para contratistas generales, derechos del dueño de la propiedad, recuperación de la deuda que el dueño de la propiedad le debe al contratista general, resumen para contratistas generales, recuperación de la deuda del subcontratistas y resumen para los subcontratistas. ¿Qué son los embargos en la construcción y cómo protegen a las contratistas? Un embargo es un reclamo legal en contra de una propiedad que le da al contratista un interés legal en la propiedad. Los embargos son importantes porque pueden evitar que los dueños pidan prestado o vendan su propiedad. Los embargos de propiedad válidos deben pagarse antes de que la propiedad puede venderse. Un embargo de construcción es un reclamo realizado contra una propiedad por un contratista o subcontratista a quien no se le ha pagado por el trabajo realizado en esa propiedad. En ciertos casos, las contratistas pueden incluso solicitar una ejecución hipotecaria. Cuando se lleva a cabo un embargo, el contratista obliga a que se pague la venta de la propiedad con la parte del producto de la venta. ¿Quién puede realizar un embargo? Debajo de la ley de Oregon, cualquier persona que construyó mejoras en propiedades, proporcione materiales, rente equipos o brinde servicios para mejoras, tiene derecho a cobrar el pago con la propiedad si no le pagan. Para registrar un embargo, usted tiene que ser un contratista debidamente autorizado por Oregon Construction Contractors Board, el CCB, a quien no se le ha pagado por mano de obra, materiales, equipos o servicios en el proyecto de una propiedad, o un subcontratista empleado, distribuidor de equipos, de alquiler o proveedor de materiales a quien el contratista general le debe dinero. ¿Cuál es la diferencia entre un contratista general y un subcontratista? Un contratista general es la persona con la que el dueño de la propiedad tiene un contrato para realizar un trabajo.
Un subcontratista es alguien que el contratista general contrata para proporcionar servicios como techado, paneles de yeso, polmirera, electricidad, pintura o instalación de ventanas. El dueño de la propiedad no suele contratos al subcontratista. Requisitos para realizar los embargos para contratistas generales. Estar debidamente registrado y con licencia en el CCB. Proporcione contratos escritos y incluyen los términos y la información requeridos del contrato. Usualmente no se requieren contratos por escrito si el precio del contrato es inferior a $2,000, pero es una buena práctica tener siempre contratos por escrito. Proporcionar al dueño de la propiedad avisos preliminares y conservar copias firmadas de los avisos y conservar el comprobante de entrega de avisos durante 2 años. ¿Qué es un aviso? El aviso es información generalmente por escrito que se entrega directamente a las partes involucradas para informarles de ciertos hechos o derechos, para que los contratistas generales y subcontratistas puedan ejercer sus derechos de reclamo. Un embargo sobre una propiedad se debe notificar debidamente a los dueños y que expliquen las leyes de embargo de Oregon. Describen los derechos y las responsabilidades de los dueños y contratistas generales. Si un contratista no entrega el aviso como le requiere la ley de Oregon, el contratista pierde el derecho de reclamar un embargo contra la propiedad. ¿Qué avisos preliminares debe proporcionar un contratista general? Hay 3. Los 3 avisos son el aviso de protección al consumidor, aviso de procedimiento y aviso de información al dueño sobre embargos de construcción. El no proporcionar estos avisos puede resultar en una multa civil de hasta $5,000, pérdida de los derechos de retención y suspensión de la licencia. El primer aviso es el aviso de protección al consumidor. Este aviso explica los estándares de licencias para las contratistas, proporciona requisitos de fianza y seguro, da los pasos que los consumidores pueden tomar para un proyecto de construcción exitoso y informa a los consumidores qué hacer si surgieren problemas. El segundo aviso es un aviso de procedimiento. Este aviso explica lo que debe hacer un dueño antes de iniciar un arbitraje o una acción judicial contra un contratista. Y el último aviso es el aviso de información al dueño sobre embargos de construcción. Este aviso protege los derechos de retención del contratista, explica la ley de embargos de construcción y informa a los dueños sobre los pasos a seguir para proteger su propiedad de un embargo de construcción y situaciones de pago doble. Una situación de pago doble es cuando los dueños pagan el contrato en su totalidad, pero los contratistas generales no pagan a los subcontratistas. Requisitos de entrega de aviso para contratistas generales. Los avisos preliminares deben entregarse en la fecha de la firma del contrato o antes. La entrega debe hacer personalmente, por correo registrado o certificado, o correo de primera clase con certificado de envío. Conserve un original o una copia como prueba de que se le entregó el aviso al dueño de la propiedad. Las reglas del CCB requieren que conserven un comprobante de entrega de este aviso durante un periodo de 2 años después de la celebración del contrato. Si no requiere notificación, no se requiere notificación si el dueño también es un contratista autorizado. ¿Quién deberá recibir avisos preliminares? El dueño o el agente de la propiedad y el primer comprador de la propiedad construida por el contratista y vendida antes o dentro de los 75 días después de la finalización de la construcción. Acciones potenciales por parte de los dueños después de recibir avisos preliminares de embargo.
Los dueños pueden emitir cheques conjuntos pagaderos al contratista y al subcontratista. Los bancos no pueden aceptar cheques pagadores a varias partes o menos que cada una de las partes se presente en el banco con una identificación emitida por el gobierno en el momento de depósito. Los dueños pueden solicitar a los subcontratistas que les proporcionen una renuncia o autorización firmada antes de realizar los pagos al contratista general. Consulte con un abogado antes de firmar cualquier documento. Los dueños pueden enviar una carta exigiendo una lista de materiales o equipos, una descripción de la mano de obra o los servicios presentados, una declaración de la base contractual para él o material, equipo o mano obra, incluyendo un porcentaje del contrato completado y los cargos incurridos. Si recibe esta carta, debe de responder dentro de los 15 días, excluyendo fines de semana y días festivos, o no podrá reclamar los honorarios o costos de abogado en una demanda para ejecutar el embargo. ¿Cómo puede un contratista general recuperar la deuda que le debe el dueño de la propiedad? Presentar un reclamo de embargo, presentar un reclamo en la Corte de Reclamos Menores por montos de $7,500 o menos, presentar un reclamo en el Tribunal de Circuito Estatal para montos mayores, o el monto de la recuperación se limita al valor del contrato. ¿Cuál es el procedimiento para presentar un embargo? Se debe presentar un embargo de construcción ante el oficial del registro o en el condado o condados donde ocurrió la construcción. Dentro de los 20 días después de la presentación del embargo, el reclamante del embargo debe enviar por correo una notificación por escrito al dueño y al titular de la escritura de hipoteca o fideicomiso, indicando que se ha presentado el reclamo de embargo. Se debe incluir una copia del embargo a la notificación por escrito. Un titular de un embargo tiene 75 días después de completar la construcción o terminar el trabajo en la construcción para presentar el embargo. Solo los embargos que se han presentado correctamente pueden hacer cumplir mediante una demanda en su tribunal. ¿Qué sucede después de que se presenta registra un embargo? El dueño de la propiedad paga la cantidad que le debe o puede presentar una demanda para ejecutar el embargo. Dentro de los 120 días a la fecha, el que registró el embargo debe presentar una demanda para ejecutar el embargo. El embargo será inválido después de 120 días si no se presenta una acción judicial. Después de un aviso de intención de ejecución hipotecaria, al menos 10 días antes de hacer cumplir el embargo. Una vez que se ha satisfecho un embargo, presente una satisfacción total o parcial del embargo en el condado donde se presentó el embargo original. Resumen para contratistas generales. Las cosas más importantes que debe hacer un contratista general para presentar un embargo residencial válido son tener licencia con el CCB, tener un contrato debidamente escrito, darle al dueño de la propiedad los avisos requeridos y presentar un embargo durante los 75 días después al último día en que se proporcionó la mano de obra o los materiales. ¿Qué puede hacer un subcontratista para recuperar la deuda que le presente al contratista? Presentar una queja ante el CCB contra el contratista general que no les pagó en su totalidad dentro de un año de la fecha de la deuda. Presentar una demanda contra el contratista general en la corte. Presentar un reclamo de embargo contra el dueño dentro de los 75 días después de la última mano de obra o materiales suministrados o la finalización del proyecto o lo que ocurra primero. Si el proceso de quejas del CCB o la demanda tiene éxito, el pago se puede realizar con la fianza de contratista.
Los pagos de fianza a los reclamantes que no son dueños están limitados a $3,000. Si el pago de la fianza es insuficiente, puede presentar la orden CCB ante cualquier secretario del condado, donde tendrá el mismo efecto que una sentencia judicial. ¿Qué aviso preliminar debe proporcionar un subcontratista para proteger sus derechos de retención? El aviso del derecho a un embargo, y no se requiere aviso para propiedades comerciales. Aviso de derecho a un embargo. Este aviso informa al dueño que se puede poner un embargo sobre su propiedad y incluso si le pagaron al contratista general en su totalidad y si no le pagan al subcontratista. Entregar avisos dentro de los 8 días hábiles siguientes a la fecha de inicio de la obra o la fecha de entrega de los materiales y proporcionar aviso de derecho a un embargo para el dueño, agente de la propiedad, prestamista hipotecaria o cualquier persona que tiene interés real sobre la propiedad. Requisitos de prueba de entrega para subcontratistas. El aviso de derecho es un embargo, se considera otorgado cuando se entrega personalmente o se envía por correo. La entrega debe hacerse personalmente o por correo registrado o certificado con un recibo. Conserve el comprobante de entrega. Resumen para subcontratistas. Las cosas más importantes que debe hacer un subcontratista trabajador, proveedor de materiales o empresa de alquiler de equipos para presentar un embargo residencial válido son los siguientes. Envíe el aviso de derecho a un embargo por correo registrado, certificado o entregalo en persona y envíe el aviso dentro de los 8 días hábiles después al inicio del trabajo o al suministro de los materiales o equipos. Y eso es todo. Ok, gracias, Alex. Yo sé que tengo algunas preguntas, pero simplemente para hacer así un resumen de toda la información que nos diste hoy, tienen que dar todos los papeles o las formas a los clientes y se los tienen que dar antes de que empiecen el trabajo. Dependiendo de la situación, tienen cierta cantidad de días que tienen que saber para poder, en este caso, dar las formas o dar el derecho de embargo o seguir con el proceso legal, cosas así. Pero pues al fin del día todo depende también de la cantidad de dinero que están gastando en el proyecto, ¿verdad? Okey, gracias. Yo sé que en Sí, la perdón. última yo sé que en la última presentación teníamos algunas preguntas que yo siento que serían buenos de compartir en esta sesión también. Yo sé que yo le pregunté a Javier en la última sesión que, ¿qué pasa si hay alguien que no nota que no mandó las cosas hasta el último minuto o que ya empezó el trabajo y que no le dio las formas al cliente? ¿Qué es lo que puede hacer en ese momento para proteger su negocio, en decir? So, Javier, the question that was asked was if the general contractor or the subcontractor were to give those notices at last minute. Sorry, could you repeat the question? No worries. I can do it in English too if it's easier. Oh, okay. I just had the same question that I had last time. Like, let's just say someone who gives the notice after the fact, they forgot, or, they just didn't realize that they weren't signed. What could they do to, get things in order? So they should try to limit their losses by not purchasing any materials or putting more labor into the job if they suspect they're not going to get paid. The other thing they can do is they can revisit the contract and they can sign a new contract.
but they should do everything in their power to get paid because they're not going to have the ability to lien without those notices. So it's kind of like tread lightly. So, si los avisos no se entregan, es mejor de no continuar el trabajo o parar de comprar los materiales. También pueden revisar el contrato que ya tenieron desde el principio o pueden firmar otro contrato, pero deben de hacer todo lo posible para recuperar lo que perdieron porque no van a poder poner un embargo en la propiedad porque no entregaron esas noticias o esos avisos como deberían de hacer. Ok, gracias. Manuel, gracias por asistir. Yo sé que ya cubrimos varias cosas de información, pero la presentación es grabada, así que va a poder ver la grabación de esta presentación para más información. Una de las cosas que estaba hablando Javier en la última presentación también fue, y creo que para nosotros que tuvimos la presentación de contratos el mes pasado, entendimos que necesitas un contrato buen escrito, necesitas uno detallado, no nada más vas a decir, te voy a pintar la casa, te voy a pintar 3 cuartos. Tiene que ser más detallado que eso para que te protegen en la ley o en las cortes. Hola, Sheila. Que yo digo que de experiencia, no es tanto una pregunta, yo digo simplemente es bueno ser detallado en qué es lo que vas a hacer para protegerte después por si sí estás en la situación donde no te pagan los clientes, ¿verdad? Correcto, es mejor si ustedes no saben cómo hacer un contrato, es mejor agarrar o es mejor avisar con un abogado a ver cómo les podemos ayudar en hacer un contrato válido para que ustedes puedan poner un embargo en una propiedad si alguien no les quiere pagar y tener todo escrito bien porque también no queremos perder mucho dinero y es mejor tener todo listo y hablar con un abogado y estar seguro y no perder. Ok, gracias. Y esta es una pregunta que no hice en la última presentación, así que Alex, si no sabe la respuesta, yo también le puedo preguntar a Javier. Javier es el abogado de Hernández and Associates, para que todo el mundo sepa aquí en el video. Pero, por ejemplo, yo sé que en la comunidad, especialmente latina, tenemos muchas personas que a lo mejor el estatus inmigratorio que tienen no les da miedo cuando se trata de leyes y abogados y a demandar y todo eso. No sé si tengas algunas palabras de recomendación para gente que a lo mejor se encuentra en esa situación. Yo no sé la respuesta, pero yo le puedo preguntar al abogado o si usted quiera, lo que es más fácil para usted. Sí, le puedo preguntar. Javier, this question I didn't ask in the last session, but I think it's just a question that pertains just to our community. I think a lot of the time we find, us as Latinos, sometimes we don't have the legal status or just being a citizen. If you're not a citizen, you feel scared of doing kind of anything kind of legal activity. And sometimes, unfortunately, people take advantage of that, knowing, that maybe your status can come into play. I mean, this isn't necessarily a question, but would you have any kind of, I don't know, words of wisdom, thoughts to share, for folks who might find themselves in that kind of situation where they're a little nervous of approaching, liens and the rights that they have as a contractor? Well, if you are a business owner conducting business activities, the law doesn't care of your immigration status. The law will look at you as a business and you have the same rights as every other business owner. So legal status, immigration status has nothing to do with business or corporate status. That's why I like this area of the law. Money tends to rule. So if we're fighting over money, your rights are fairly secure, and
hopefully I can be a lawyer that helps to tip it in our community's favor. I think there is a lot of bullying that goes on, but that's why we do this education so we all know our rights and we all play with the same rules. So, lo que dijo el abogado es su documentación legal no es importante. En los Estados Unidos, si usted es un dueño de un negocio, usted tiene todos los derechos como cualquier negocio. Nosotros aquí estamos peleando por dinero y es un poco diferente. So, usualmente tu legal status, no sé cómo se dice eso, no es importante y por eso nosotros estamos aquí, porque nosotros sí sabemos que usualmente hay mucha burla o muchos le gustan tomar a ventaja de esa oportunidad y no es justo. So, nosotros estamos aquí para educarlos a todos que si usted eres dueño de negocio, hay maneras en cómo le podemos ayudar para recuperar todo el dinero que perdieron en ese proyecto con una persona o algo así. Ok, gracias, Alex. Irene, yo sé que perdiste uno de los notices. La primera que es Consumer Protection Notice. Y eso te lo voy a escribir en el chat. Dice Consumer Protection. Y estas formas, no sé si ustedes han ido al sitio del CCB, pero ese tiene muchísimos recursos para los contratistas y uno de los recursos son estas formas y más información, o sea, explica todo lo que explicó Alex, pero obvio con Alex nos dio más información de lo que nos da el sitio, pero el sitio allí tiene toda esa información y tiene las formas también. Cuando vaya a mandar el recordatorio de esta sesión, voy a también enlazar las formas del CCB para que puedan explorar las páginas ustedes mismos. Ok. ¿Alguna otra pregunta que tengan por ahí? Si no, aquí podemos terminar la presentación. Ok. Okay. Muchas gracias, Natalie. Sí, muchas gracias. Y yo nada más tengo unos pocos anuncios, así que denme 2 minutitos más de su tiempo. Así que muchísimas gracias a Alex y a Javier. Javier todavía se quedó para esta presentación, pero gracias a Alex por compartir toda esta información. Como les digo, es muy importante saber cuáles son los derechos de nosotros como personas y más como personas de negocios y cómo proteger su negocio y protegerse a sí mismo. Así que mucha información, muy buena información que nos compartiste, Alex. Gracias por todo, por tomar tiempo para estar aquí con nosotros. Así que voy a hacer una encuesta. Espero que me salga todo bien porque a veces me falla. Ahorita les va a salir como una página en su computadora que simplemente tiene 3 preguntas. Si me las pueden responder, simplemente decirme qué es lo que pensaron de la sesión. Les voy a dar como otros 10 segundos para responder y entregar sus respuestas allí para así seguir con la presentación. La última vez me la apagó cuando traté de seguir. Oh, no me la pagó. Ok, voy a hablar de nuestros próximos eventos. Para la próxima semana, el miércoles, Energy Trust of Oregon va a tener un evento. Es una junta virtual, no es en persona, así que yo me equivoqué aquí en la presentación, pero es una junta virtual. Simplemente quieren saber las opiniones de negocios de contratistas. Toda esa información está en nuestra página si están interesados en registrarse. El 31 de julio tenemos el taller de introducción a QuickBooks. Si no se han inscrito, muy bueno, va a ser una serie con Andrés de nuestra oficina. Les va a hablar un poquito más de cómo empezar su cuenta de QuickBooks. Ese va a ser el próximo sábado en la mañana de las 9 a la 1. El 13 de agosto vamos a tener un evento de verano para contratistas y va a ser nuestros miembros. Los invitamos porque este es nuestro primer evento en persona así a grande.
Va a ser en Oregon City, les vamos a dar de comer, va a haber presentaciones con otras oficinas y departamentos aquí en el estado de Oregon y les va a dar información importante para saber y otra manera más de cómo conectarse con nuestra comunidad, con los otros miembros y con nuestra oficina. En septiembre 23, vamos a tener otro entrenamiento virtual sobre contratos de gobierno. Ese evento todavía no está disponible para registrarse, pero va a estar pronto. Así que vayan bloqueando el día para que así puedan asistir. Y pues todas las maneras que pueden conectarse con nuestra oficina. Si no nos siguen en Facebook, ahí ponemos varias cosas y cuando eventos son nuevos o agregamos nuevos eventos a nuestra página, ahí es donde los ponemos primero. Y con eso es todo lo que tengo hoy. Otra vez, muchísimas gracias por asistir este jueves y espero que tengan una bonita tarde y un muy buen fin de semana. Gracias. Hasta luego. Irene y Sheila.